Y seguimos en Radio Paligüe 102.3 de la banda FM de la ciudad de Bahía Blanca. Y está con nosotros para el diálogo, recién lo comentábamos, mi querido Andrés de Leo. Está el doctor Raúl Boscov, dirigente fundamental de Integración Ciudadana. ¿Cómo le va, Raúl? Muy bien. Y está muy contento, ¿no?, por estos días. Bueno, digamos que uno tiene vocación por sonreír. No dejó de sonreír nunca. No, eso quiero decir. Eso. Y eso es bueno, y tampoco, y hablando de la encuesta, Borges decía que la democracia, relacionada con las estadísticas más que con las encuestas, se asentaba sobre esa ficción, ¿no? Y bueno, a veces uno le cuesta trasladar ese resultado potencial que trata de evidenciar una encuesta a lo que va a ser la realidad definitiva. Por eso, un poco en broma, y hoy le decía a un amigo que iba a hablar con Massa y con Gay a ver si hacíamos un acuerdo de que no hubiera elecciones en Bahía y convalidáramos la encuesta. Sí, claro. Bueno, los números más o menos daban eso. A ver, para sintetizar los resultados de la encuesta de La Ciudad Opina, dio a nivel nacional a Sergio Massa del Frente Renovador con un 30, es decir, en el acumulado de los 5 días lo dio con un 35%. En el caso de Francisco Narváez lo está dando con un segundo lugar un 25%. Es una, todavía más allá de que de Narváez había ganado, sostiene una elección interesante, habida cuenta que muchos hablan de un desplome del candidato de Narváez en el resto de la provincia de Buenos Aires. Y Martín Insaurralde con un 14% y muy muy lejos, en un número yo diría sorprendentemente bajo, Margarita Stolbizer con 9,7%, digamos lejos de todavía una recuperación que espera el Frente Progresista en Bahía Blanca, habida cuenta que necesita de esos votos para lograr que Aloma Sartor llegue al tercer, logren meter al tercer candidato, que es Aloma Sartor en los los números diputados. de Singoni son muy bajos, ¿no? Bueno, el 3%. 3%, llamativamente bajo. A nivel, no habría sorpresas a nivel seccional. Héctor Gay, tal vez el número puede ser sorprendente, pero está sobrepasando el piso de los 37 puntos, sosteniendo esta elección, y también una muy buena medición logra Marcelo Feliu con un 27%. Digo, aquí ya tenemos un candidato a diputado nacional, primero del Frente Renovador y del partido de Narváez en los diputados provinciales. Y en la lista de concejales, nuestro invitado, que es Raúl Boscov, con un 30% de los votos, obteniendo una ventaja considerable de más de 10 puntos sobre el segundo, que es Martín Salaverry. Y aquí muy muy lejos el resto de los candidatos. ¿Es la primera vez, Boscov, que se está hablando de nombres, ¿no?, y no tanto de partidos? ¿O es mi impresión? No, es cierto que a medida que hemos avanzado en la democracia, los partidos han sufrido impactos muy duros. Las lealtades a los partidos tradicionales se han de alguna manera flexibilizado o entraron en crisis. Esto tiene que ver con aquella famosa crisis de representatividad, y creo que la gente tiene una tendencia natural, que la tenemos todos en todas las cosas, ¿no?, a ponerle nombre y apellido y encarnadura a las ideas, a los procesos políticos inclusive. Esto creo que es inevitable, ¿no? Creo que se ha dado quizás en procesos revolucionarios históricos una mayor despersonalización, pero en circunstancias de elecciones, de situaciones muy normales y en niveles y grados como estamos acostumbrados nosotros, me refiero a la Argentina en general, es inevitable la personalización, ¿no? Es inevitable el tinte que se le da. Nosotros de cualquier forma creo que conformamos un frente heterogéneo, y en esa heterogeneidad y diversidad tenemos expresiones diversas que yo creo que nutren miradas distintas, y creo que somos más horizontales a lo mejor que otras expresiones políticas. Pero esto es una visión propia, ¿no? Quizás puede ser o no compartida. Lo que sí creo es que de alguna manera le damos una mayor trascendencia a una construcción política más horizontal que en otros casos, ¿no? ¿Qué proyección puede llegar a tener Integración Ciudadana desde su papel de fundador? Fuimos muchos. ¿Hacia dónde van?
Yo creo que vamos a tratar de generar una respuesta novedosa en la política local, ¿no? Yo reflexionaba sobre este tema no hace mucho con algunos amigos de ese primer grupo y recordábamos que nos decían que era imposible quebrar de alguna manera la influencia de los dos grandes partidos en la ciudad, que no había lugar para una tercera opción, etcétera. No solo eso, sino que además de abrirnos el espacio generado con el aporte valioso de numerosas fuerzas políticas que se integran en nuestro frente, creo que somos una opción distinta, porque nunca las respuestas municipales fueron con tanta diversidad y contenido ideológico, por ejemplo. Generalmente eran expresiones un tanto híbridas, lo siguen siendo, fácilmente cooptables por los oficialismos nacionales o provinciales. La nuestra en ese sentido es una expresión y una experiencia diferente. Yo creo que está llamada a poder ser alternativa de gobierno en la ciudad porque el vecino la empieza a percibir como propia, ¿no? En esa diversidad la percibe como propia. Y bueno, nosotros estamos más que entusiasmados por la forma en la que ha evolucionado todo este proceso de construcción tan particular, con gran respeto por el que llega, con la posibilidad de que encuentre un sitio en igualdad de condiciones con los que están de antes, cosa que en política es poco frecuente, con un reconocimiento por las individualidades y las particularidades y hasta por las diferencias, porque hay temas en los que tenemos diferencias. Pero creo que hemos acertado en el método del respeto, y ese método creo que si lo trasladamos a la ciudad, ya lo hemos comprobado en la gestión del Consejo Deliberante, da resultado. Y si tenemos posibilidad de trasladarlo más allá del Consejo Deliberante, yo creo que también puede dar resultados. Son expectativas. Raúl, ¿qué están viendo ustedes desde Integración en respecto de esto que está ocurriendo en el municipio? La renuncia de Mena, los problemas intestinos que está habiendo por allí. Yo creo que están sufriendo las consecuencias de una metodología de ejercer el poder que a la larga era inevitable que provocara estos barquinazos. Cuando alguien gobierna fuera de la formalidad del gobierno, cuando alguien puede ejercer una influencia decisiva sobre quien tiene la formalidad de los atributos del poder local, pero no lo ejerce en plenitud, porque hay alguien en la trastienda que puede ser el que indique qué hacer y no hacer. Cuando esto se entremezcla con pases y salidas y entradas, donde se trasladan a algunos personajes a una fuerza dentro del espacio político ya no tan afín y hasta diría yo en contradicción con ella misma, hay desorientación. Empieza a haber en los sectores de gestión una grave desorientación. Es como que pierden liderazgos, pierden el rumbo. Me parece a mí que están en esa etapa compleja, donde deberían haber construido un liderazgo a partir, para nosotros, de la formalidad de quien ejerce la intendencia. Pero evidentemente acá hay una crisis en ese sentido, que probablemente se inicia con la salida de Breitestein con su famosa licencia, que se prolonga en la etapa del larraburismo de Bevilacqua y ahora con un larraburismo quebrado que genera un proceso de disociación interna en ese grupo que tenía que gestionar y gobernar, que no es lo mismo, y donde evidentemente desconocen ciertos liderazgos y quieren indudablemente disputar lealtades. Esto me parece que los fractura, los hace más traumáticos en el desarrollo, incluso la gestión colectiva, pero diaria. Nosotros eso lo percibimos en el Consejo Deliberante, en el manejo del bloque oficialista, en las diferencias que empieza a tener en algunos temas con el propio oficialismo del Departamento Ejecutivo. Y esto son crisis que la salida del doctor Mena probablemente es un ejemplo más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un ejemplo más. Y me parece que están en una crisis compleja en un proceso electoral, porque en un proceso electoral es como un ejército que va a la batalla. Ahí hay necesidad de unidad de comando y unidad de acción, principio básico de la guerra trasladada a la política. Y acá me parece que no hay unidad de comando, me parece que hay más de un comando y me parece que no hay unidad de acción.
Entonces, los mandos intermedios están desorientados, tienen problemas territoriales ya, donde esa disputa también se traslada. Me parece que es interesante desde el punto de vista de una crisis que se ha generado. Lo llamativo, y esto es lo que yo señalaba cuando se produce la licencia de Breitstein, es llamativo la capacidad de generar una crisis desde adentro por propia iniciativa, sin ningún factor externo que la genere. Va a llegar diciembre y es cuando tiene que tomar la decisión Breitstein, ¿no? Así es. ¿Y qué va a pasar? ¿Imagina qué puede llegar a pasar? Yo creo que vamos a asistir a un nuevo episodio más de esta crisis. No me animo a señalar el escenario, ¿no? Porque hay varias opciones teóricas, pero no me animaría a decir cuál va a ser la que van a decidir y por la cual van a optar. ¿Puede depender de octubre? Puede depender de octubre. Sí, puede depender de octubre. Doctor Raúl Boscoff, siempre es un gusto charlar con usted. Lo vamos a seguir convocando en estos atardeceres y más ahora que le dan bien los números. Va a tener que venir a charlar todo el tiempo. Con números sin números espero que me convoquen. Lo vamos a convocar igual en Comidas a Octubre. Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Con nosotros el doctor Raúl Boscoff de Integración Ciudadana charlando de todo un poco, como siempre, muy abierto al diálogo.